And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my Solo hay ducha un día a la semana. Estos días atrás no te están duchando. Te pasan el trapo por aquí y por aquí pasó María. El resto de los días lavamos con toallitas húmedas que hidratan y además no hay que secar. Por lo tanto, ahorramos tiempo. Con un trapito y la cabeza igual. ¿Tú saldrías a la calle habiéndote duchado o aseado con una manopla simplemente? Y la cara te secan, no te duchas, te secan con el trapo ese que es un trapo. Gainera, ez dakau esponja nahikorik aseo hori egiteko. Se mea y se caga solo cuando está pautado. Hiru oial bakarrik egunero, besterik ez. ¿Cómo vamos a considerar calidad de vida cuando te están marcando cada cambio de pañal? Y para ir al baño, igual. Tienes que llamar no sé cuántas veces. Llévame al baño, por favor. Tienes que decir. Por las mañanas, cuando necesitan ir al baño, tocan el timbre y la auxiliar no puede llegar porque está atendiendo a otras personas. Que a veces me meo en la cama. Porque tengo eso puesto. Pero eso... Es cierto que tienen pañal, pero ya les estamos quitando incluso el derecho a estar sentadas un rato en el baño. Aquí está la cosa muy seria. Erresidentzia bihurtu dira adineko gure agureak aparkatzeko toki batean. El comer, el aseo y poco más. Pues mejor que no lo veas. Porque... ¿qué vamos a hacer? Una persona cuando entra en una residencia deja de ser tratada como persona. Hoy en día las instituciones vascas no nos garantizan los cuidados de nuestros familiares. Jatekoa ezin dugu emon nahi deuna, bakarrikan estipulauta dagoena. Hay residencias donde para ahorrar los zumos se rebajan con agua. Para mí mal, y lo digo sinceramente. Lo único que hago mejor es el desayuno. El café con leche, que me dan leche de avena, porque la trae mi hija. Eta gure bat nahi baldin badu beste zagar bat o beste fruta bat ez dakau emoteko. El pescado y la verdura viene congelada, cuando antes se compraba fresco. Se trae hecha, te ponen en un caldo y ala. En algunas residencias los comedores están sucios, las habitaciones sucias, falta de cubiertos y manteles rotos. Y los purés, fatal. Yo procuraría hacerlo mejor. Solo hay 2 auxiliares de noche para cuidar a más de 120 abuelas. Pues igual una solo. A veces nos vamos a casa con el malestar en el cuerpo y la incertidumbre de qué será por la noche cuando sabemos que igual hay una auxiliar para un montón de personas, no llegan, no dan abasto. Ya a medianoche ya no te viene nadie, pues por la noche ni te atienden. Y hay residencias donde una de las 2 auxiliares pasa la noche lavando, cosiendo y planchando. Tocar el timbre, que viene tarde, le cuesta venir, que espere, dile que espere, pues porque hay poca gente. Si te levantan de seguida te levantan, todo va deprisa. A la mañana para levantarte, igual, pues deprisa y corriendo. Bakarrikan dakau, 15 minutu agure batekin egoteko goizetikan. Gozaria emon,
garbitu, bizarra kendu, apaindu, pañala aldatu, tic-tac, tic-tac. Se encuentran solos porque las trabajadoras no tienen tiempo de atender. Bastante tienen con hacer el trabajo deprisa y corriendo. Baina gu nahi deuna da irribarre bat ateratzea, eta hortarako ez dakau denboria. Poquito, muy poquito. Tic-tac, tic-tac. No tienen tiempo. Gu nahi deuna egin da zaintza hobetzea, eta hori nahi du esan agurekin 5 minutu egon lasai-lasai gozotasunekin eta bere arazoak begiratu eta irribarre bat ateatzea. 1000 euros gas. ¿Por qué mi marido, haciendo piezas para coches, gana el doble que yo cuando yo cuido de personas? En los últimos años, el sector de los cuidados se ha privatizado. Erresidentzia gaurko egunean bihurtu dira negozio huts baten. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que unas empresas ganen dinero a cuenta de los cuidados de nuestras personas mayores? El chantaje emocional es claro, o mejorar nuestras condiciones o mejorar los cuidados. Tú eliges. Nahi deuna lortu hitzarmen honekin da zaintza hobetzea eta gure baldintzak bai. Quienes sufrimos el maltrato institucional somos usuarias, trabajadoras y familiares. En la mayoría de residencias solo hay médico 2 horas al día y el fin de semana no hay. Erizainake oso gutxi dazkau. Que no se nos olvide nunca que las personas que estamos cuidando ahora son las que durante 60 años han trabajado y han luchado para que nosotros hoy estemos aquí. Deberíamos de tratarles a ellos con el mismo cariño y eso no está pasando. Se merecen que cuidemos a los que siempre nos han cuidado. Este es un asunto que concierne a toda la sociedad. Es el momento de darle prioridad a los cuidados. ¿Nos ayudáis?